Hola, ¿qué tal chicos y chicas de primero tercera? La idea de hoy es que sigamos avanzando con la unidad que corresponde a la comunicación. Ya estuvimos viendo cuáles eran los elementos del circuito de la comunicación, que fue la primera preocupación de los especialistas en su momento, tratar de dilucidar cuáles eran las formas en las que efectivamente nos comunicábamos. Pero los expertos eventualmente dieron un paso más allá. Dieron un paso más allá porque observaron que siempre que un hablante, algo que ya habíamos hablado un poco en cierta medida, siempre que un hablante articula alguna forma de comunicación, es porque tiene alguna intención. Necesita algo, quiere decir algo, siempre obedece a una motivación especial del hablante, del que se va a convertir en emisor. Esa intención, esa es la que denominan intención comunicativa. La intención comunicativa no es solamente algo que sirva, vamos a decir, como motor para la comunicación, sino que también moldea el tipo de comunicación que vamos a establecer. ¿Por qué? Porque los especialistas empezaron a notar que de acuerdo a la intención comunicativa del hablante, a qué era lo que quería hacer, iba a hacer énfasis, iba a prestarle más atención ese emisor a alguna parte del circuito de la comunicación. Lo voy a poner en un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes quiere ir en estos días en los que está todo bastante mal, pero bueno, les toca ahora los fines de semana que pueden salir, número par, impar, ese tipo de cosas, con barbijo, con la mar en coche, y convencen dicen, bueno, vamos a ir a la plaza. Quieren convencer a la madre de que también, si puede ir también el vecinito al lado, que en realidad no se puede, pero bueno. ¿Ustedes qué le van a decir a la madre de ustedes para que los deje salir efectivamente y los deje decirle al vecino al lado a ver si pueden coincidir o no en la plaza? Ustedes le van a decir a la madre una serie de cosas que ustedes saben que van a convencer a la madre, ¿no es cierto? El mensaje que ustedes le emitan a la madre va a estar adaptado a las características de la madre de ustedes. Le dirán, por ejemplo, nunca jamás me voy a tocar la cara, no me voy a sacar para nada el barbijo, no me voy a acercar a menos de 1,5 metros, ¿sí? Esas son todas las cosas que le van a decir a la madre para convencerla de que haga una acción, ¿no es cierto? ¿Son esas las mismas cosas que van a decirles al amigo de al lado para convencerlo de que vaya a la plaza? No, seguramente no, porque no resulte muy atractivo para el amigo de ustedes encontrarse, pero no, bueno, pero ojo con el barbijo, ¿sí? Seguramente lo que le digan es, bueno, pero vamos a poder jugar igual, un poco a la pelota, capaz, ¿sí? A eso nos referimos con modificar el sentido del mensaje en función del receptor. Eso que hace todo hablante de modificar el sentido del mensaje en función de la intención que tiene, eso se le llama función del lenguaje, ¿sí? Hay 6 elementos del circuito de la comunicación, va a haber por ende 6 funciones del lenguaje diferentes. Cada una de estas funciones del lenguaje va a estar centralizada, va a estar haciendo hincapié, haciendo énfasis en alguno de los elementos del circuito de la comunicación. ¿En qué elemento del circuito de la comunicación les parece a ustedes que estaba haciendo énfasis el ejemplo que acabamos de dar? ¿Estaba haciendo énfasis en el referente, en el tema del que se estaba hablando? No, no importaba tanto eso. ¿En el mensaje? Bueno, importaba, pero no tanto como otra cosa. ¿Cómo qué? Como el receptor, como decíamos antes, las características específicas de ese receptor. Lo que la madre necesita para ser convencida de algo y lo que el amigo necesita para ser convencido de algo. Esa función del lenguaje, entonces, la que usamos cuando queremos convencer al receptor de que haga algo, a esa función del lenguaje se la llama función apelativa. Apelativa. ¿Lo tienen igual en el Classroom? Les hago de todo esto como una especie de pequeña síntesis. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen acá el circuito de la comunicación y el primer elemento del circuito de la comunicación que vamos a ver es este, el receptor. Cuando yo pongo especial énfasis en el receptor es porque estoy usando la función apelativa del lenguaje. ¿Cuándo usamos la función apelativa del lenguaje? Un montón. Un montón de veces. ¿Por qué? Porque
sobre todo en la vida de ustedes, que son adolescentes. ¿Por qué? Porque ustedes como adolescentes tienen que estar permanentemente tratando de convencer a alguien de que haga algo, ¿no es cierto? Tratando de convencer a los padres, a los abuelos, a la familia, a lo que tengan. Tratando de convencernos a nosotros los docentes. Tratando de convencer a sus amigos también de distintas cosas. La vida en general, la de todos, está llena de función apelativa, pero sin lugar a dudas la de los adolescentes muy particularmente. Por otra parte, igual, hay otros tipos de discurso que son siempre necesariamente ejemplos de función apelativa. Por ejemplo, el discurso publicitario, ¿sí? Cuando en una publicidad adaptan el sentido del producto, por ejemplo, la publicidad de Axe, alguna de las miles de publicidades de Axe que son siempre bastante misóginas, dicho sea de paso. Hay un muchacho que se pone el desodorante, sale a la calle y depende de la publicidad, pero no sé, las mujeres se le abalanzan encima y se vuelven locas por él. Eso por supuesto no tiene que ver con el producto en sí mismo, ¿no? No hay nada que produzca ese efecto, ya les voy advirtiendo. Por otra parte, tampoco es eso. ¿A qué está apuntando? Está apuntando a convencer al interlocutor, en este caso al receptor, al que va a estar ahí mirando la tele, que es este muchacho joven, al que le interesaría que al salir a la calle que las mujeres se le tiraran encima, ¿sí? Y para eso, entonces, apela a esto que es, sin lugar a dudas, una exageración. Ojo, el discurso apelativo admite la exageración, no admite la mentira, ¿sí? Si ustedes no van a ponerse el barbijo para ir a la plaza, no van a respetar la distancia, no están haciendo uso del discurso apelativo. Están haciendo uso directamente de la mentira, ¿sí? La distinción es sutil, pero es, ¿sí? Bien, ¿qué otro tipo de discurso también es ejemplo de discurso de función apelativa? El discurso político, ¿sí? Todo político que quiere que alguien lo vote, que quiere que alguien, en definitiva, haga algo por él, también adapta el contenido de su mensaje a lo que al receptor que espera, ¿sí? Otra vez, una cosa es adaptar el discurso y otra cosa es mentir. La línea puede ser muy borrosa, pero está en algún lado. Ojo con eso. Bien, eso entonces sobre la primera función del lenguaje que estamos viendo nosotros, que es la que se centra en el receptor. Vamos a ver la segunda función del lenguaje. Ustedes hoy, por ejemplo, a la mañana prenden la tele y la tele les cuenta de que hubo un choque múltiple en la avenida General Paz. ¿Qué es lo que más importa en esa noticia que ustedes están viendo? ¿Importa quién emite esa noticia? No tanto. ¿Importa el mensaje? Si está bien dado o mal dado, importa, pero no tanto como otra cosa. ¿Cómo qué? Como el choque concretamente. Como que se diga la verdad concretamente sobre ese choque, sobre ese tema, sobre eso que el referente, lo que está afuera. La función del lenguaje que se centra en el referente es a la que llamamos función informativa. Algunos también en algunos libros lo pueden encontrar como función referencial, ¿sí? Informativa o referencial. La función informativa del lenguaje entonces hace hincapié en el tema del que se está hablando. ¿Cuándo usamos función informativa del lenguaje? Un montón de veces, sobre todo en nuestra experiencia como alumnos y alumnas y como docentes. Una enciclopedia, por ejemplo, ¿importa en Wikipedia? ¿Qué importa en Wikipedia de la entrada sobre el leopardo? Digo cualquier cosa. Importa que efectivamente eso se condiga con el referente, con el objeto del mundo que está afuera, el tema del que se está hablando, ¿no es cierto? Que no diga que el leopardo tiene rayas. No tiene rayas, ¿no? No, creo que tiene manchas. No. Quizás tendría que haber pensado el ejemplo antes. Que no diga que tiene rayas, como la cebra, sino manchas, ¿sí? Bien, entonces la función del lenguaje que se centra en el referente es a la que llamamos función informativa. ¿Qué pasa cuando el hermano, la hermana de ustedes, espero que tengan, si no, adáptenlo a su realidad concreta, entra y les dice, me duele enormemente la panza, no sabes lo mal que me siento? ¿Qué importa en ese mensaje que está dando el hermano o la hermana de ustedes? ¿Importan ustedes? O sea, ¿está tratando de adecuar el mensaje respecto de el receptor? Bueno, puede ser. Quizás si viene una abuela que tiene
una afección cardíaca, no exagere tanto. Bueno, puede ser. Pero lo que más importa de todo el circuito de la comunicación, ahí, ¿qué es? El emisor, propiamente dicho. El emisor que necesita expresar algo de cómo se siente y lo hace mediante un mensaje, ¿sí? La función informativa que se centra en el emisor se llama función emotiva. También la van a encontrar como función expresiva en algunos libros, ¿sí? Sé que esto se ve re mal, así que después le voy a sacar una foto y lo voy a subir también al Classroom, ¿está bien? Bien, entonces ya tenemos de los 6 elementos del circuito de la comunicación, tenemos 3 funciones del lenguaje diferentes. La función que corresponde al emisor, que es la emotiva o expresiva, la función que corresponde al receptor, que es la apelativa, la función que corresponde al referente. ¿Qué pasa? ¿En qué elemento del circuito de la comunicación se pone el énfasis, por ejemplo, en la letra de una canción que les gusta un montón? ¿En qué piensa el autor o autora de esa letra? ¿Sí? Iba a aventurarme a tirar algún nombre, pero desconozco qué escucharán. ¿En qué está pensando? Bueno, puede estar pensando en expresar algo de cómo se siente, seguro. Puede estar pensando en quiénes van a ser los que lo escuchen, también. ¿Estará pensando en el referente, en el tema del mundo del que esté? Bueno, muy probablemente. Pero sobre todo va a estar pensando en el mensaje. Va a estar pensando en que el mensaje, en que esas palabras que él elige, esa combinación concreta de palabras, resulte, quede bien al oído, tenga una determinada métrica, tenga una determinada rima, ¿sí? Que es la que le va a servir a su canción, ¿sí? Lo más importante para él, entonces, o ella, va a ser el mensaje. A esa función que se centra en el mensaje la llamamos función poética. Ojo con esto. Por eso puse el ejemplo de la canción y no de un poema. La función es poética, decimos función poética del lenguaje, pero no es que sea exclusivamente la poesía, ¿sí? Como acabamos de ver, función poética es también la letra de una canción. Bueno, pero alguno de ustedes podrá decirme, bueno, pero la letra de una canción es una poesía. Bien, perfecto. Pero también es función poética del lenguaje un cuento literario, una novela, ¿sí? Los textos que ustedes leyeron de Mitos Clasificados 1 son ejemplos de función poética del lenguaje, porque hubo alguien que estuvo pensando en la forma concreta de combinar las palabras para que produzcan un determinado sentido, ¿sí? Si alguno de ustedes escribe por placer, por gusto, habrá sentido esa sensación, ese vértigo de, bueno, pero la palabra que estoy poniendo, ¿es la palabra justa, la que mejor expresa esto que estoy diciendo? Bien. Entonces, todas las veces en las que alguno de nosotros se concentra en el mensaje que estamos tratando de emitir, eso es un ejemplo de función poética del lenguaje. En siguiente lugar, también es cierto que nosotros, y sobre todo acá en la clase de lengua, en general solemos pensar en el código que tenemos en común, ¿no es cierto? Ustedes me preguntan cómo se escribe una palabra, yo les corrijo en los textos, cómo se escriben las palabras. Les digo también, esta no es la mejor manera de expresar esto que estás diciendo, quizás para esto haya otros sinónimos. Eso tiene que ver con el código que compartimos, ¿no es cierto? Código que tenemos que pulir. La materia por antonomasia donde ustedes hacen eso es en lengua y literatura, donde ustedes vienen en definitiva desde primer grado hasta ahora tratando de aprender el código que manejamos, ¿sí? El código escrito, por supuesto, pero también el código oral, las características del código oral que manejamos. A esa función del lenguaje que se centra en el código, siempre acuérdense, para la regla mnemotécnica es la clase de lengua. A esa función del lenguaje se la llama metalingüística. ¿Esperen qué? Ay, me parece que me quedo sin hoja. Ah, no, entró justito. La función del lenguaje que se centra en el código es entonces la función metalingüística del lenguaje. ¿La usamos? Sí, la usamos seguido. Ni hablar en mi clase, ¿no? Mi clase es básicamente sobre eso. Pero en general la usamos bastante seguido cuando no entendemos exactamente qué y le decimos al otro, pero no entendí, ¿qué quisiste decir con eso? Eso también es un ejemplo de función metalingüística, ¿sí? Porque yo entendí el mensaje concreto, pude descifrar el significado de cada una de las palabras independientemente, pero no logro entender el sentido que tiene en ese código concreto,
¿sí? Bien. Por último, y con esto y alguna cosita más, hoy ya los dejo. Por último, hay una función que se centra en el canal. El canal es la forma, el vehículo que usamos para comunicarnos. Nosotros dijimos, bueno, por ahora, nada más que a los fines prácticos, vamos a decir que manejamos 3 canales que tienen que ver con nuestros sentidos. El canal auditivo, el canal visual y el canal que combina las dos cosas, el audiovisual, ¿sí? Dijimos, hay otros canales, pero nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en esos 3. ¿Cuándo usamos la función que se centra en el canal? Cuando queremos ver que esa función esté andando correctamente. Por ejemplo, si estuviéramos ahora en una videoconferencia y yo les preguntara, ¿me ven? ¿Sí? Yo, por ejemplo, estoy preocupada por el hecho de que hago estos, porque extraño mucho mi pizarrón, y hago estas cosas. Pero ¿se ve lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se ve? Me preocupo por eso, cuando trato de ver si el canal de comunicación que compartimos está funcionando fluidamente. Toda vez que hago eso, uso la función del lenguaje que se centra en el canal, que se llama función fática. En algunos libros quizás la encuentren con otro nombre. Connativa se llama un libro ese nombre, con 2 N's seguidas. Nosotros le vamos a decir fática, ¿sí? Bien, la función fática del lenguaje entonces es la que busca garantizar que ese canal de comunicación que nosotros tenemos para hacer una comunicación eficaz, para sostener una comunicación eficaz, está funcionando adecuadamente. ¿La usamos? Sí, la usamos. No tan seguido como las otras, puede ser. Puede ser que de todas sea la que menos seguido usamos, ¿no? Después de... quizás la metalingüística y la función fática no sean tan frecuentes en el habla cotidiana. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes después de ver este video? Vieron que hoy estuve bien, me estoy breve. No, porque a veces me cuesta sintetizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer los 2 ejercicios que les dejé como tarea, ¿sí? Los 2 ejercicios que les dejé como tarea de funciones del lenguaje. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. En el ejercicio 1 ustedes tienen una serie de enunciados comunicativos y ustedes tienen que ver a qué función del lenguaje pertenece cada enunciado, ¿sí? Cada uno de esos enunciados tiene una función del lenguaje que está predominando por sobre el resto. ¿Cuál es esa función? En el ejercicio 2 es exactamente hacer lo contrario. Tienen que buscar un ejemplo, crear un ejemplo, ustedes escribirlo desde el vamos, un ejemplo, ustedes, que sea distinto de los anteriores, sustancialmente distinto de los anteriores, para cada una de esas funciones del lenguaje, ¿sí? Entonces, en el 1 yo les doy el enunciado y ustedes establecen cuál es la función, y en el 2 ustedes tienen ya las funciones y lo que tienen que hacer es escribir los enunciados que correspondan. La clase que viene, que supongo que va a ser hoy es viernes, ¿no? Sí, estoy un poco confundida. El martes vamos a hacer otros 2 ejercicios sobre funciones del lenguaje y el viernes ya avanzamos con otro tema también dentro de comunicación. Habrán visto que los chicos y las chicas que me fueron mandando la ejercitación ya se los fui corrigiendo. Sigo esperando trabajos sobre mitos clasificados para poder empezar a corregirlos. Hasta que no tenga la mitad más o menos del curso no lo voy a corregir, porque así también evito el plagio entre ustedes, no los tiento para que se plagien, ¿no? Bueno, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Tengan especial cuidado, estos días parece que la cosa se puso un poco peor. No desesperemos, todo va a estar bien. Vamos a estar juntos, nos vamos a volver a ver en breve. Y vamos a volver a vernos en la escuela, donde, bueno, ustedes tuvieron poquito tiempo para estar ahí, pero la escuela es un lugar fantástico. El Huergo es una escuela genial, que les va a encantar. Si todavía no la conocieron demasiado, les va a encantar estar ahí. Es una gran experiencia para todos, para mí también que soy profe. Bueno, nos vemos y cuídense. Chao.